Muy buenos días, bienvenidos a su programa Zona de Expertos Jurídico Legal. Hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Rodrigo García, y nos acompaña para platicarnos temas súper importantes de contratos. Rodrigo y yo nos conocimos trabajando cuando yo todavía estaba dentro de las instituciones financieras y pues bueno, hoy vamos a aprender sobre los contratos, cómo ejecutar un pagaré, un título de crédito, temas de contratos mercantiles. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos este día. César, muchas gracias por la invitación, todos por su colaboración. Pues bueno, vamos a comenzar este programa y por favor platícanos, Rodrigo, ahora sí que tú, ¿cómo comenzarías con un cliente que llega, tiene su negocio y dice, ¿sabes qué? Quiero ahora sí hacerlo ya grande, ya no quiero tener solamente el negocio chiquito, el negocio familiar, quiero que ahora sí le demos estructura. Llega contigo como abogado. ¿Tú qué es lo primero que le recomiendas a este cliente que tal vez tiene un negocio de verduras? Bien, César, mira, lo primero es saber qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llevar su negocio. ¿Lo quiere expandir? ¿Quiere crecer? ¿Cómo quiere llevar ese negocio? La primera sugerencia es, vamos a constituirte formalmente, vamos a crear una sociedad, vamos a integrar a dos personas que tengan el mismo fin que tú y vamos a formalizarlo, vamos a constituir una pequeña empresa formal en la que vamos a llamarlo de la formalidad, pasemos allá algo más robusto, algo más sólido, en el cual tú ya puedas tener relaciones comerciales más formales, más serias y seguras con terceras personas. Entonces, el primer paso, vamos a constituirte formalmente como una sociedad mercantil. De acuerdo a las leyes mercantiles te vamos a constituir, vamos a definir cuál va a ser tu objeto, tu nombre comercial y hacia dónde quieres llevar tu negocio. Y aquí es una parte muy importante lo que mencionas y sería muy bueno que le explicáramos a la gente el tema de qué te conviene más cuando vas a iniciar tu negocio, una SADCB, una SDRDCB. Aquí en este primer punto, ¿qué les recomendarías al cliente? Bien, de hecho son de las figuras jurídicas o de los tipos sociales que muchas veces nos preguntan. Van a mi oficina o en llamadas, asesorías, me preguntan, Rodrigo, quiero constituir una sociedad. Y fíjese que me ha tocado mucho con gente y con extranjeros, con muchos de la comunidad argentina que vienen a México a hacer negocio. Y bueno, pues tienen nuestro modelo de ver las cosas a su país. Quiero constituir una sociedad. ¿Cuál me recomiendas? Ya le explico. Bueno, existe una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad promotora de inversión, una sociedad cooperativa, en fin. ¿Qué es lo que más se le recomienda dada la cuestión fiscal, la cuestión de deducciones, las obligaciones de tres socios, la manera de poder entrar y salir a la sociedad, de poder enajenar las acciones? El modelo de constitución es más amigable a una sociedad anónima. Y siempre se recomienda que sea de capital variable. De tal forma que conforme vas creciendo, pues puedas ir aumentando tu capital. Y ese tipo de sociedad te permite también incluir otro tipo de extranjeros, nacionales. Pero se recomienda mucho por la cuestión fiscal y por la cuestión corporativa. Con eso se llama. Ok, perfecto. Y posterior a esto, ¿qué continuaría? El decir, ¿sabes qué? Vamos a ahora hacer el tema de tu registro en el INPI. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Irías directo a los contratos? No. Bueno, ahí, al momento de constituirla, se le sugiere que nos proporcione por lo menos 5 nombres que él está considerando que va a tener su empresa. Porque ese nombre se tiene que registrar ante el ICTI, pero también tiene que darse autorización a la Secretaría de Economía. Tiene que ser un nombre que no sea un nombre que es distinto a los ya existentes, que no sea similar, se parezca o confunda al consumidor. Un nombre diferente, puramente 5 opciones. Al momento de constituir la sociedad, vamos a llevarlo también de la mano con la Secretaría de Economía para que nos dé su autorización, pero también con el ICTI porque va a ser una marca registrada. Se recomienda que se cubra o que se proteja acudiendo a esa institución para evitar que ya cuando tengas
éxito a tu empresa, alguien más pueda tomar modelo de negocio. Y sucedió desde hace mucho tiempo, ¿no? Con el tema de unas paletas, no sé si les recuerde. Ese es mi joven, es mi joven para... Tal vez te acuerdes de ese caso de las ricaletas y las picaletas. Ok. Eran algo, nombres muy similares, entonces tuvo que salir del mercado la picaleta porque la ricaleta era, que tenía más tiempo en el mercado, además de que estaba registrada. Son nombres muy similares, entonces pues eso. Se les había dado el registro a ambas y posteriormente iniciaron Un litigio por la similitud en la fonética de los nombres. Porque el diseño era diferente, pero pues ricaleta y picaleta confundía mucho al... y en la misma clase dice. Exacto. Entonces, es uno de los puntos o aspectos que se me recomienda mucho a los emprendedores, aquellos que van a crear una sociedad, una marca, que tengan cuidado en, desde el inicio, constituirla formalmente y registrar su marca. Y ahora pues lo más importante, ¿no? Que sería el tema de contratos. ¿Cuáles son, ahora sí que en el paquete inicial que le dirías al cliente, sabes qué? Con estos son con los que vas a poder operar, pero sin ellos, la verdad no te metes en ningún problema porque puede pasar ahora sí que este escenario o algo peor, ¿no? Ok, primero, bueno, vamos a constituir la sociedad al interior, yo les llamo la cuestión corporativa, o se le llama de esa manera. Entre socios, ¿cómo nos vamos a regir? Hay que ponernos de acuerdo entre socios para que la sociedad pueda funcionar adecuadamente. Paso número 2, ¿tienes trabajadores? ¿Cuántos trabajadores estás considerando? Hay que, lo ideal es elaborarles un contrato a los trabajadores y constituirse conforme a las leyes de seguridad social. Eso al interior, tener bien estructurada tu empresa operativamente, en cuestión de socios y en cuestión de trabajadores. Para el tema de la relación ahora sí que ya comercial con tus proveedores y con tus clientes, para tener ahora sí que mucha gente, y no se te ha tocado a ti, te dicen, ¿sabe qué? Pero hágame un contrato para que ya lo pueda utilizar para todo, ¿no? Para todos tus proveedores, para todo. Pero en realidad, pues eso no es posible, tienes que tener algo en particular. ¿Tú ahí qué le recomiendas? ¿Comenzar con algún tipo de paquetes de contratos de, oye, mira, para ciertas empresas o para ciertos negocios te recomiendo por cierto clausulado? Aún y cuando sabemos que tiene que especializarse más un contrato y tiene que ser a la medida para cada acto, ¿no? Que ya hablaremos de eso más adelante de los grandes. Exacto. Bueno, yo me dedico mucho al tema de consultoría en contratos de obra pública y privada. Mucho del tiempo que he dedicado a mi trabajo ha sido asesorar a las empresas constructoras. Y vamos a suponer que estamos en un escenario en el que un pequeño contratista está creando su sociedad. Ahora sí, ¿qué se le recomienda? Sí, tener un modelo de contrato con sus proveedores. Tener un modelo de contrato en el cual se establezca cuáles son los alcances que va a tener para con los proyectos en los que se va a intervenir. Sí se puede establecer un marco general de contrato y me lo piden mucho. De hecho, hay empresas que me piden que les elabore un contrato de obra a precio alzado, a precios unitarios, contratos de suministro con instalación, contrato de fabricación, suministro e instalación. Entonces, se les va elaborando contratos de acuerdo a las necesidades que van teniendo conforme su empresa va desarrollándose. Lo normal, vamos a suponer, y regresando al ejemplo de la persona que quiere poner un negocio de frutas, verduras, etcétera, se le puede elaborar un contrato marco para que a lo mejor con sus distribuidores, a lo mejor lo que quiere es tener distribuidores, ella no salir al mercado a colocar el producto, sino a través de terceras personas distribuir lo que él va comercializando. Y de hecho, tengo un cliente que tiene una comercializadora muy grande. Y
Sí, eso está de maravilla. A ver, ya nos escuchas ahí, Pau. Sí, sí los escucho, solo que la imagen está trabada. ¿Qué hacemos? Tú dinos. Ah, si quieres seguimos, de todas maneras. O nos cambiamos al audio. De todas maneras, estate atento de tu WhatsApp. Vamos a avisar, ¿vale? Vamos a regresar, ¿vale? Y los regresamos. 3, 2. Entonces el empresario se entrega un contrato marco de distinción para con terceras personas. Entonces el empresario firma este contrato, el distribuidor se encarga, se obliga a comercializar determinados volúmenes de mercancía. Ahora, muchos de los distribuidores requieren una línea de crédito y es a donde vamos. ¿Qué es lo que pudiera llegar a ser necesitar el empresario? Bueno, me voy a dar una línea de crédito, pero me tienes que dar ciertas garantías. Y es ahí donde vamos a tocar el tema de los tipos de garantías bajo las cuales podemos garantizar las obligaciones contractuales. ¿Qué se sugiere? Siempre dar una línea de crédito atendiendo al tipo de negocio, no en todos los negocios es igual. Y poco a poco buscar un obligado solidario se puede garantizar a través de un pagaré. Ya en contratos más robustos, como en el caso de contratos de obra, pudiera ser a través de una fianza de empresa con la cual se pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones del deudor o del obligado. Entonces, cuando a mí me consultan, les elaboro ese contrato y les doy ciertas variedades de garantías, ya sea una fianza, ya sea un pagaré, un obligado solidario, una hipoteca, una prenda, con o sin transmisión de posesión. Y curiosamente, en ese momento estoy viendo varios temas relacionados con contratos de crédito con esa garantía prendaria. Entonces, hay muchas variedades, muchas modalidades, formas de poder de un contrato asegurar que te cumplan esas obligaciones. Y eso siempre se recomienda a los empresarios, a las personas, aún no siendo empresarios, que consulten a un abogado. De verdad que una consulta de 1 hora les puede ayudar a conocer mejor su negocio, a impulsarlo de una mejor manera, pero sobre todo cuando ya va a cerrar una relación comercial, y la cierre se haga de una manera más formal y más. Rodrigo, pues muchas gracias por esta explicación y esta introducción muy buena. La verdad que con ello ya vamos a poder abordar en este segundo bloque los ejemplos para que la gente ahora sí entienda, ahora sí que en otro idioma más terrenal con algunos ejemplos. Regresamos están ustedes en su programa Zona de Expertos Jurídico Legal. Bueno, regresamos en este segundo bloque y ahora sí vamos a hablar de lo bueno, vamos a poner los ejemplos y vamos a empezar con uno que todos recordamos mucho, ya tiene, ¿qué será? Como unos 7, 8 años y fue en relación a la Plaza Axe. Todos recordaremos que cuando estaban construyendo la Plaza Axe y se inauguró la primera parte, en un momento se desprendió una de las áreas que estaban en una terraza y cayó. Pero tenemos que tener claridad con todo lo que vimos en el primer bloque, que este tipo de contratos están garantizados, como bien nos lo explicaba ahorita el maestro Rodrigo. ¿En qué sentidos? Que van a tener, en este caso en particular, una garantía de anticipo, una garantía de cumplimiento y otras adicionales, pero para este ejemplo en particular, Rodrigo, donde estaban construyendo esta parte de la plaza y se llegó a desprender antes de la entrega del contrato total, ¿cómo aplica aquí el tema de las reclamaciones? ¿Qué pasa en este tipo de casos? Bien, sí, fue un tema muy sonado en su momento, mediático y sobre todo socialmente muy relevante, ¿no? Por la naturaleza de la plaza, del lugar. Bien, en ese tipo de contratos, son contratos de alguna manera, son de obra en el que el constructor
subcontrata a varias empresas para la ejecución de los trabajos. El constructor, o vamos a llamarlo así, el que construye no ejecuta el 100% de los trabajos. Subcontrata el concreto, el suministro del concreto, subcontrata los materiales como varillas, como acero, subcontrata el proveedor de elevadores, todo prácticamente lo subcontrata. Es complicado que un constructor se encargue de la ejecución total de la obra. Sin embargo, el constructor se obliga con el cliente principal, con el dueño del proyecto. El dueño del proyecto contrata a un constructor para la realización de este tipo de obras. El constructor a su vez subcontrata a terceras personas para la realización de ciertos trabajos. ¿Qué sucede en estos casos? Cuando el contrato entre el cliente final o principal o dueño de la obra firma un contrato a su vez con el contratista para la ejecución de los trabajos, este cliente principal le pide al constructor ciertas garantías, de tal forma que la obra, uno, vaya a concluir en los tiempos pactados. Dos, que tenga la calidad que fue acordada y no suceda lo que sucedió, que se cayó. De aquí, ¿de quién es responsabilidad? ¿Quién es el responsable de esta tragedia? El subcontratista indirectamente, pero el principal es el constructor. Entonces, en este caso, a quien le van a reclamar los daños, las indemnizaciones, pues desafortunadamente va a ser al dueño de la obra, a la plaza. Entonces, la plaza, ¿cómo va a poder hacer frente a esos incumplimientos o a esa mala ejecución de obra y todos los daños que ocasionó? Entonces, en ese tipo de contratos se garantizan con ciertas fianzas. Dada la magnitud de la obra, lo costoso de esta obra, se garantizan con fianzas de empresas. ¿Qué tipo de fianzas entran en este tipo de proyectos? La primera es la fianza de anticipo. Si hay un anticipo para la ejecución de los trabajos, se debe de otorgar una fianza para que el importe de ese anticipo sea realmente destinado para los fines para los que se contrata. Número 2. Cumplimiento de obligaciones. Obligaciones total del contrato. Entre ellas, que vas a alcanzar a realizar el proyecto en los plazos y en los tiempos acordados. Ok, vas ejecutando la obra. Hay una garantía muy importante, que a lo mejor es la que se activó en este tipo de evento, la de vicios ocultos, porque tú vas ejecutando la obra, pero vas haciendo entregas parciales. Por ejemplo, el contratista con el subcontratista termina la obra gris, la obra civil que le llamamos, lo que se le conoce como la obra negra, que no tiene más allá que la estructura del edificio. Entonces esa entrega parcial se documenta y al momento de hacer la recepción de la obra se le pide a la persona que la realizó una fianza de vicios ocultos, precisamente para garantizar que esa obra que realizó no vaya a tener algún defecto, alguna situación que de mañana vaya a desencadenar otro problema o lo que ya sucedió que se cae. O sea, aquí el punto es, con esa garantía de vicios ocultos se estaría cubriendo los daños ocasionados por el desplome de la obra, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Que nos en las obras, no sé, un viaducto elevado, un puente, aún no se entrega la obra, pero se cae. ¿De quién fue la culpa? ¿Quién es el responsable? El que construyó el pilote no puso los materiales adecuados, el concreto no llegó a las resistencias acordada. Entonces, en esos casos, el cliente principal va a estar cubierto económicamente con una fianza que le va a entregar el constructor, y él a su vez
por cada proyecto o por cada parte de la obra va a estar cubierto con otra fianza que le va a entregar el subcontratista. Y mira que qué interesante lo que acabas de tocar. Para no irnos tan lejos con lo del tema elevador, el metro, la línea 12, cuando sucedió que se cayó, que ahí sí tuvo que haber que un peritaje. Sí, ahí fue un tema de negligencia, muchas veces, y pasa en obra pública, privada, no sé si han visto en sus colonias, en las avenidas, la mala ejecución de los trabajos. En México y en muchos, no en México, vamos a hablar en general. Las calles no tendrían por qué tener baches, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que hace el constructor? Por ahorrarse costos, tira asfalto sin haber preparado bien el terreno, mala calidad, o pasa mucho con el concreto, mucho. O lo que también pasa, que dice, ¿sabes qué? Yo tengo ahora sí que el contrato, y como bien lo mencionabas, voy a subcontratar, y a la persona que contraté se llevó el dinero, no lo hizo, y pues yo tengo que entregar al final del día. Es muy común eso, que el contratista tenga ese problema con el subcontratista, ¿no? En el sentido de, oye, yo te contrato para que, por ejemplo, pasó en el metro, te tocamos ese punto. Lo más común en las calles, en las carreteras. El gobierno contrata a la empresa, a un constructor, para habilitar o rehabilitar una carretera. Hay unas especificaciones que se les piden. Entonces, por ahorrarse muchas veces en recursos, entre el contratista y el subcontratista, de manera, no sé de qué, informal o formal, yo esperaría que sea Mínimo por varios contratitos. el concreto no da la especificación requerida. ¿A qué me refiero con la especificación? Con la resistencia. Debe de tener cierta magnitud de fuerza, de tal manera que no se parta o que con la lluvia y los camiones no se hagan agujeros. Desafortunadamente tienen otras dimensiones, otras resistencias, y las carreteras por eso están como las veo. Por incumplimientos en la ejecución de la obra, por ahorrarse costos. Mira, que ahorita que lo mencionas, me estaba acordando de un caso donde, ves que también el acero, creo que ahí sí no sé, tú lo recordarás, cuántas veces se puede fundir o cómo se puede doblar, porque ves que si también lo doblan varias veces, ya no funciona y lo tienen que cambiar. Me acuerdo de una obra que en un estado de la República, de una plaza que estaban haciendo chiquita de 3 pisos, que ya el acero no daba y que quedaban como huecos, pero ya no lo podían volver a fundir porque si no ya... Sí, tienen que demoler, que es lo que sucede muchas veces. Y me ha tocado que ya cuando está el problema, oye, ¿qué hacemos? Pues hay que demoler, porque si no pones en riesgo precisamente, la estabilidad de la obra, pero también a la gente. Y muchas veces igual con el acero. Hay empresas especializadas en el suministro y habilitación de acero. ¿A qué me refiero con la habilitación? A que entregan el acero de tal forma que es lo corta y lo arma para ser colocado en la obra final. Y eso va mucho en los puentes, en los apoyos, pero apoyos son los muros, las columnas, que además del concreto pues deben de tener cierta resistencia el acero. Y regresando al tema del metro y la línea 12, ahí fue no fue una mala proyección, el proyecto ejecutivo no estaba mal hecho. Ahí lo que sucedió fue la mala ejecución de la obra. Los materiales que utilizaron, vuelvo al punto, se ahorran costos y mal mantenimiento. Toda obra tiene que tener cierta revisión y ya no es física, ya no es en situ. De manera remota se puede ir revisando la estabilidad de las construcciones. Y les voy a poner un ejemplo que me sucedió hace 6 años, en la época de pandemia, en la que estábamos guardados, tenía mucho tiempo de sobra, pues, todo el día guardado, trabajo, sí, pero había tiempo más por
por ocupar. Entonces revisé cómo se había construido el puente Baluarte. No sé si lo han escuchado. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Sí. Está en el norte del país. Es un puente pues elevado, es uno de los más grandes de México. Okay. Fue con el gobierno de Vicente Calderón que se construyó, o Vicente Fox, no recuerdo bien. Fue para que nos panestas. Pero el punto es que ese puente, aún y con huracanes, aún y con temblores, no se va a caer. Y no se ha caído. Porque precisamente ese puente se está monitoreando de manera remota. De manera remota, y eso lo hace la UNAM, a través de ingenieros. Todos los días van revisando remotamente cuál es la estabilidad del puente. Y antes de construirlo y de aprobar el proyecto, con simuladores a escala, ya sea huracanes, temblores, terremotos, lo pusieron a prueba y ese puente no se va a caer, que parecería que no sucedió con Inmetro, la línea 12. El proyecto está bien hecho, sin embargo la ejecución es lo que falló, y también falló mucho el monitoreo, porque eso lo pudieron haber advertido, esos daños los pudieron haber conocido, repito, sin estar físicamente en la obra. Lo pueden hacer de manera remota. Sin embargo, pues ya, las cosas se dieron de otra manera, y ahí los responsables, pues ¿quiénes son? El propio gobierno, por haber recibido una obra sin haberla revisado, el constructor por no haber atendido. El tema de la garantía de vicios ocultos ya debe haber estado, ya había caducado. Ya había caducado, porque normalmente es de un año. Sin embargo, muchas de las obras, si bien se las entregan al gobierno, la operación las tienen empresas privadas. Y normalmente esas empresas privadas a su vez subcontratan y van prorrogando las fianzas, las van ampliando, de tal manera que no vayan a caducar o a extinguirse. Siempre hay una garantía. En tu experiencia, ahora sí que como defensor de los beneficiarios, porque por lo que entiendo tú defiendes más al beneficiario. Sí. Aquí hay dos defensas para explicarles: el que va a defender al fiado y el que va a defender al beneficiario. Entonces, el fiado pues es el que dijo que iba a realizar ahora sí que la obra, o iba a realizar los trabajos, y pues también necesita tener una defensa en esta situación, que va a ser cuando se comiencen a reclamar las garantías. Entonces, desde mi perspectiva de cuando estuve trabajando en la parte interna de una institución, muchas ocasiones el beneficiario no se veía favorecido en relación a la reclamación directa. Pero por la parte del litigio, ¿qué tan factible es que sí pueda llegar a obtener una recuperación el beneficiario? Bien, César. ¿Qué sucede en las fianzas? Y ahora, la fianza es un contrato a través del cual una persona se obliga a pagar si el obligado no lo hace. Si el obligado a pagar no lo hace, o se obliga a cumplir una obligación determinada. Bien, en los contratos es muy común, o se sugiere mucho, cuando son contratos robustos, económicamente grandes, se sugiere garantizar el cumplimiento de obligaciones a través de fianzas. Obligaciones hay muchas, desde el cumplimiento del objeto, desde el cumplimiento de obligaciones obrero-patronales, de plazos, etcétera. Hay muchas obligaciones en una fianza, y muchos modelos de fianza para ciertas obligaciones. ¿Qué es lo que sucede con los beneficiarios? ¿Por qué en ocasiones sus fianzas no prosperan o no procede? El tema más importante, por el que te habrá tocado conocer, es la caducidad. Ah, sí. Cláusulas favoritas. El beneficiario sí tiene su fianza, llega y me dice: mira, Rodrigo, aquí tengo mi fianza, mándame el contrato. Vale, pásame las fianzas. ¿Qué más te conviene, los modificatorios? Ya que tengo todo el expediente, le digo: oye, ¿qué crees que fianza ya caducó? ¿Cómo que ya caducó? Pues hay un plazo que es de 180 días, ya sea a partir de la vigencia de la fianza o a partir de que la obligación se hace exigible, para que la puedas reclamar. Si no la reclamaste, pues la chava te va a decir: yo me obligué por un plazo. Y lo dice la legislación, pero también lo dice tu fianza. Entonces, ahí sí es muy complicado poder reclamarle a la fianzadora
que cumpla con la obligación. Sí, o que le empieza a decir, no, mira, vamos a una semana más y que se los traen alargando los plazos sin documentar más. ¿Te ha tocado eso, no? Sí, y pasa mucho y regreso al tema, en las obras. Como al constructor le urge que el subcontratista concluya, oye, mira, sí te doy una semana más, sí te doy, o vamos a hacer una ampliación al contrato. Vamos a hacer un convenio. Aquí algo importante. La afianzadora no se puede obligar a más de lo que dice el contrato y de lo que dice sobre todo la fianza. La fianza dice, yo me voy a obligar a garantizar esta obligación contractual. Si hay una novación relevante, importante, puede haber una modificación que no sea superior a lo acordado. Pero bueno, si hay alguna modificación, la afianzadora tiene que ser notificada para manifestar su consentimiento y ampliar la fianza a través de un endoso. Exacto. Entonces, muchas veces sucede que, pues por mal manejo de contrato, y ahí es otro tema, luego platicamos, el manejo de un contrato es muy importante, tienen que hacerlo personas expertas, y se lo dejan a muchos ingenieros o administrativos que no conocen los alcances jurídicos de un contrato. Pero bueno, ¿qué sucede ahí? Que cuando le llega el cliente y me dice, oye, tengo esta fianza, tengo este contrato y tengo este convenio. Ok, ¿el convenio qué hice? Ampliamos el objeto. Oye, ¿y se lo notificaste a la afianzadora? No. Pues, ¿qué crees? La afianzadora te va a decir, yo no me puedo obligar a más, y eso lo dice la legislación. Código Civil Federal, en temas de fianzas de empresa, lo regula, que no se puede obligar a más y se tiene que reducir su obligación. Entonces yo no te puedo pagar eso. Ni no existe ni endoso ni nada. No hay endoso, y eso es muy común. O sea, en obras me ha tocado intervenir proyectos donde hay 50 contratistas, y cuando de pronto 10 no cumplen, quieren reclamar la fianza, pues ya no se puede, que ya caducó. O porque está mal integrada también la reclamación, o sea, se pasa mucho. En las pólizas de fianza hay una serie de requisitos que deben de cumplir al momento de presentar la reclamación. Y la propia ley también lo regula. La afianzadora tiene el derecho de solicitarle al beneficiario ciertos documentos para integrar la FIES. Si no los entrega, sea bajo su responsabilidad. Eso no significa que no sea procedente la fianza, es bajo su responsabilidad. Lo que la afianzadora necesita conocer es cuáles son las obligaciones que incumplió su fiado y por el cual están reclamando de pedazo. Es un derecho que tiene. Y mire que es muy importante el tema que tocas en relación a la documentación complementaria, porque a mí en su momento sí me tocó desistir o dictaminar improcedencias derivado a que no nos presentaron documentos con los cuales nosotros obtuviéramos la oportunidad de determinar si sí era efectiva la reclamación o no. Exacto, es uno de los derechos que tiene la afianzadora, porque también la afianzadora, imagínense cuántas fianzas no expide. El volumen de obligaciones es muy robusto, de tal manera que a veces no alcanzan las garantías que les dejan a ellas para poder cumplir las obligaciones. Entonces, sí, la afianzadora tiene que ser muy cuidadosa al momento de dictaminar, procede o no procede, y muchas veces sí se llega a tocar base con el fiado para decir, oye, ¿qué crees? Me llegaron esas reclamaciones de ese contrato. Pásame todo lo que tengas, también pásamelo tú, fiado. Necesito revisar tus cumplimientos e incumplimientos. Tu beneficiario también los necesita. Entonces, la afianzadora lo que hace es junta toda la información, fiado, beneficiario, y entonces hace un dictamen. Si es procedente, a veces son procedentes al 100%, a veces parcialmente, o a veces por razones diversas, improcedentes. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a este segundo corte comercial y regresamos con una última parte de nuestro programa Zona Expertos Jurídico Legal. Acompáñenos. Y estamos en su último bloque de su programa Zona de Expertos Jurídico Legal. Y Rodrigo, por favor, compártenos recomendaciones de todo lo que vimos en este programa. Bien, yo lo que les recomiendo a todas las personas que van a intervenir en una relación comercial, en una relación contractual, o van a firmar algún acuerdo, contrato, convenio,
Desde un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa de esos de preventa, a los empresarios, pequeños empresarios, emprendedores, consulten a un abogado. Es muy importante escuchar a un abogado, pero que ese abogado sea experto. Exacto. Caso de César, experto en temas financieros. Gracias. Acercarse al abogado que conoce la materia. Muchos abogados, igual, hay muchos, pero desafortunadamente no todos conocen de la materia. Entonces hay que acercarse a un abogado especialista para consultar. Ejemplo, gente que quiere comprar un departamento en preventa. Hay que revisar lo más que se pueda del proyecto. No siempre se los entregan o se los dejan ver. El abogado tiene la manera de poderlos solicitar y poder revisar esos documentos y el contrato que van a firmar. Penalizaciones por incumplimientos. ¿Y qué garantías tienen ustedes frente a lo que les está vendiendo un notario? Y muy bueno el tema de las penalizaciones, porque fíjate que yo recuerdo de algunos clientes que hicieron hasta meparas en sus casas con el tema de penalizaciones, porque, bueno, pues tú eres el experto en esta materia, por favor os digo, ¿cuántas construcciones se entregan en tiempo? Siendo muy realistas. Híjole, muy pocas. Y de hecho ahorita tengo un caso muy fresco de una chica francesa. Viene a México a desarrollarse, compró un departamento, me consulta antes de comprar. Yo la conocí a ella por una amiga una amiga en común. Entonces se acerca a mí y me dice, oye, me recomiendo contigo tal persona, quiero comprar un departamento. Me presenta la información que le hacen llegar, reviso el contrato y me dice, ¿sabes qué? Este contrato hay que revisarlo bien. Tenemos que revisar los antecedentes de esto. A esa chica no le entregaron el departamento en tiempo y entonces activamos la pena convencional. ¿Y qué hicimos ahí? Tú, constructor, me debes pena convencional, yo te debo parte del precio, vamos a compensar. Oye, pero es que fueron unos días. No fueron unos días, fueron unos meses y eso le costó renta y costó un sinfín de cosas que estaban en ese contrato. Si tú no cumplías, ahí está la pena. Inclusive le llevamos a cobrar también unos intereses por otras cosas. Entonces, siempre se sugiere una revisión. De verdad, no está por demás una revisión a los documentos. Muchos obligados no llegan al cumplimiento. Entonces, vamos a activar penas convencionales. A lo mejor no tenemos garantías, pero sí podemos jugar un poco con el propio contrato. Casos de arrendamiento también tenemos muchos. Como arrendador o como arrendatario. Me pregunta, como arrendador, ¿qué garantías puedo conseguir para que me cumpla? Pues puedes conseguir una fianza, puedes conseguirte a un obligado solidario, puedes poner pagarés. Y en ese caso, no hay mejor arrendatario o inquilino que aquella persona que es solvente, pero que puedas investigar que sea pagadora, que no tenga juicios. Buen buro de crédito, César, soy aquí con confirmar eso, o sea, hay gente que es solvente pero no es pagadora, buro de crédito te lo va a reportar, tienes dinero pero no pagas, estás en mandembo. Entonces, siempre se sugiere eso, ya sea del lado del arrendador, del arrendatario, poner la consideración de un experto en el contrato. Aquellas personas que quieren emprender, de igual manera acérquense a un experto. Aquellas personas que quieran formalizar su empresa, su negocio, crecer, no hay mejor forma que consultar a un abogado y sobre todo que les den los instrumentos, y me refiero a los contratos adecuados, idóneos, a la medida, para que pueda funcionar y operar de manera más exitosa su negocio, su empresa. Rodrigo, ¿cómo te podría localizar todas las personas que nos están viendo, todas las personas que nos están escuchando? Porque es muy importante lo que le estás mencionando, que se acerquen a un experto, y la verdad creo que con todo lo que vimos el día de hoy, queda más que claro que por favor se acerquen con ustedes, con tu despacho, porque van a estar excelentemente asesorados, y más a todas las personas que están comprando su casa, que sabemos el esfuerzo con lo que llegan a adquirir su propiedad. Que no se dejen engañar, que no se dejen marear por los constructores, que revisen sus contratos y más que se sientan apoyados
por abogados expertos, porque también lo mencionábamos ahorita que no estábamos en transmitiendo. En realidad hay mucha charlatán, hay mucha persona que se hace pasar por abogado expertos para temas de construcciones o para temas de ejecución de garantías y que en realidad no llegan a nada y el cliente solamente gasta. ¿Cómo te pueden localizar a ti? Por favor, compártenos dónde te pueden localizar, cómo te pueden contactar. Bien, yo soy socio de un despacho, se llama Quit Legal. El despacho es un despacho experto en materia mercantil, civil, enfocado en temas de inmobiliarios en general, en temas de construcción. Somos 2 socios, yo soy uno de ellos. Me pueden contactar a través de mi WhatsApp, 55 35 66 90 80. Ahí estoy disponible prácticamente todo el día. Mis oficinas están ubicadas en la avenida Paseo de la Reforma, número 403, interior 1306, en la colonia Cuauhtémoc. Como referencia está la Dina Cazadora. De hecho, estamos muy cerca de las oficinas de César. Ahí nos puede contactar. Mi correo electrónico es rodrigo.g@quitlegal.com. Ahí pueden enviarme cualquier comentario, alguna solicitud, alguna pregunta, lo que ustedes necesiten. Estoy ahí disponible. Y pues nada, llevo en este medio 25 años de ejercicio profesional. La verdad es muy contento, muy a gusto y como bien dice César, hay que acercarse al experto. Hay que acercarse al experto en temas laborales. Acérquense a un experto. Por muy sencilla que sea la inquietud, hay que acercarse a él. En materia penal, en materia administrativa, fiscal, siempre va a haber ahí alguien que los pueda apoyar. Rodrigo, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar aquí en nuestro programa y por informar a la gente. En verdad te lo agradecemos mucho. No hay que agradecer, al contrario, el agradecido soy yo por la invitación y la confianza brindada. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan. Nos vemos en su siguiente programa, Zona de Expertos Jurídico Legal. Hasta pronto.